Bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada pedagógica de Currículum Córdoba en el marco del programa Transformar Córdoba. El día de hoy vamos a presentarles las progresiones de aprendizajes para educación artística, los 4 lenguajes que la conforman: artes visuales, música, teatro y danza. Quiero contarles cómo estarán organizadas las jornadas pedagógicas de hoy y mañana. Durante el día de hoy vamos a estar escuchando a el equipo curricular y los especialistas de artes visuales y también del lenguaje música. El día de mañana vamos a estar escuchando a los equipos curriculares que estuvieron en la producción de estos materiales para teatro y danza, juntos con especialistas que los acompañarán para poder acercarnos a algunas pistas y clave de lecturas de estos materiales. Como les he contado en otras jornadas pedagógicas, las progresiones de aprendizaje son materiales que también nos acompañan en los procesos de pensar las experiencias formativas que queremos que ocurran en nuestras instituciones. Y en ese sentido, en el caso de educación artística, experiencias que tengan que ver con hacer, pensar, mirar, observar y vivir el arte. Las progresiones de aprendizaje, como los otros materiales curriculares de Currículum Córdoba, salen en un proceso de consulta curricular. Así que en esta oportunidad quiero aprovechar para invitarlos a que ingresen a la página web de Currículum Córdoba para poder acceder a esa consulta curricular y brindarnos sus ideas, aportes y comentarios que tengan en torno a estos materiales. Las progresiones de aprendizaje para educación artística profundizan en el rol que la enseñanza de las artes tiene al democratizar el acceso al entramado cultural y simbólico de la sociedad. La escuela constituye un espacio de acercamiento a las manifestaciones artísticas y culturales para construir ciudadanías artísticas sensibles y comprometidas con la diversidad cultural. Es desde esta perspectiva que queremos darles la bienvenida a estas jornadas e invitarlos a que nos acompañen el día de hoy y mañana. Así que por hoy empezamos, adelante y que se suba el telón. Hola a todos y a todas, mi nombre es Natalia Baravale y junto con mi compañero Damián Whiteman formo parte del equipo técnico curricular de Educación Artística Música de la Subdirección de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional. Hoy nos convoca la iniciativa de compartir con ustedes este material recientemente publicado, así como su proceso de construcción, explicitando algunas inquietudes y reflexiones que guiaron la toma de decisiones. Para iniciar este recorrido, queremos compartir con ustedes las preguntas guías de esta presentación. Las preguntas que nos hicimos fueron: ¿cuáles son los antecedentes y los sentidos fundantes que le dan marco a esta renovación curricular? ¿Qué dimensiones conceptuales y pedagógicas la sostienen? ¿Y cómo se estructura este nuevo material? ¿Y de qué manera podemos leer las metas, los aprendizajes y los indicadores? Comenzamos el recorrido con la primera pregunta. ¿Cuáles son los antecedentes y los sentidos fundantes que le dan marco a esta renovación curricular? La producción de este nuevo material se apoya en el diseño curricular de la provincia de Córdoba, elaborado en el periodo 2010-2015 y que se fue actualizando hasta el 2023, manteniendo su estructura general. En aquel marco, los espacios curriculares de arte, específicamente música, se organizaban en torno a 2 ejes: la práctica del lenguaje musical y la contextualización del lenguaje musical. Esta estructura permitió dar visibilidad a distintos aspectos del campo de la música en la escuela. Ahora bien, en el proceso de renovación curricular que plantean las progresiones de aprendizaje, surge la necesidad de comprender de qué manera son vividos, creados, traducidos estas dimensiones o estos ejes, la práctica del lenguaje musical y su contextualización de manera interrelacionada. Es decir, explicitar de qué manera pueden traducirse en acciones concretas para el hacer musical en la escuela. Hoy, con la posibilidad de renovar los lineamientos curriculares, las progresiones buscan entramar estas dimensiones en la práctica musical concreta, entendida como un hacer situado, colectivo y creativo. Una práctica que reconoce a las y los estudiantes como protagonistas de su proceso y a la escuela como un espacio de encuentro y construcción de sentidos compartidos. En este caso, la novedad principal está centrada en 4 metas por ciclo, que a su vez son la base y sostienen los aprendizajes y los indicadores del logro.
Esta reorganización nos permite entramar de otra forma lo sonoro, lo corporal, lo vocal y lo instrumental, y anclar todo a una práctica musical concreta, entendida como un hacer situado, colectivo y creativo. Más adelante ahondaremos sobre este punto. Pasemos ahora a nuestra segunda pregunta. ¿Qué dimensiones conceptuales y pedagógicas sostienen a este entramado? La primera es la dimensión ritual. Entendemos la música como un acto social y humano que requiere siempre de un otro u otra. Por eso, los aprendizajes y contenidos y los indicadores no emergen como habilidades técnicas aisladas, sino como expresiones que surgen del reconocimiento del propio cuerpo como fuente sonora, de la escucha compartida y de la apropiación significativa de los espacios y objetos musicales. La segunda dimensión se vincula con la contextualización de los repertorios. Aquí hacemos referencia a una escucha activa que no se queda en lo formal, sino que se vincula con los contextos sociales, culturales y afectivos de las y los estudiantes. Escuchar música es, también, reconocer de dónde venimos, qué identidades se ponen en juego y cómo los repertorios dialogan con los territorios y con los tiempos presentes. La tercera dimensión tiene que ver con el vínculo pedagógico. Nos referimos a la posibilidad de propiciar espacios en los que lo significativo pueda alojarse, un repertorio, una experiencia de la infancia, símbolos que se vuelven representativos en la niñez o en la adolescencia, músicas que circulan en la comunidad. Creemos que el encuentro pedagógico se fortalece cuando se habilitan estas experiencias compartidas. Estas tres dimensiones nos permiten sostener que la enseñanza de la música en la escuela no se limita a transmitir contenidos, sino que implica construir sentidos, experiencias y vínculos. Y con esta base podemos pasar a la tercera pregunta. ¿Cómo se organiza este nuevo material curricular y de qué manera podemos leer las metas, los aprendizajes y los indicadores de logro? Como decíamos anteriormente, con el propósito de establecer qué aprendizajes y contenidos deben lograr las y los estudiantes al finalizar cada tramo de la escolaridad, se han diseñado 4 metas por ciclo. La primera meta hace referencia a la exploración, al reconocimiento y a la apropiación de las cualidades sonoras y de los lenguajes musicales. La siguiente meta se vincula con el desarrollo de las posibilidades de la voz, el cuerpo y la práctica vocal colectiva. Luego encontraremos una meta que nos invita a pensar la práctica instrumental con énfasis en la creatividad y en las producciones colaborativas. Y por último, una meta que hace referencia a la apreciación crítica y sensible de repertorios y patrimonios musicales, en diálogo con las identidades culturales en el presente. Las metas que aquí presentamos no son compartimentos estancos ni presentan un orden jerárquico, sino más bien son articulaciones de prácticas concretas que atraviesan todo el documento. En este entramado, los saberes se complementan en una lectura transversal donde cada componente enriquece a los demás, en el marco de un hacer como un acto social y humano, que requieren de un encuentro con el otro. Asimismo, no se deja de lado el diálogo con otros lenguajes artísticos y los desafíos de la agenda contemporánea, como la educación ambiental o la educación sexual integral, y el desarrollo de las capacidades fundamentales. Todo esto nos permite afirmar que enseñar música en la escuela es garantizar un derecho, y que este derecho se ejerce en plural, en clave crítica y en vínculo con la vida cotidiana de las comunidades. Por otra parte, podemos observar que entre un ciclo y otro existe una relación de secuencialidad que permite identificar la articulación, profundización y complejización de saberes. Los y las invitamos a reconocer los componentes de las progresiones y la relación entre ellos. Para eso, vamos a comenzar con el primer componente novedoso en estas progresiones, que tiene que ver con las metas. Las metas por ciclo son un componente a largo plazo que orientan el sentido pedagógico a lo largo de los años. Es por eso que no va a bastar con 1 o 2 experiencias para concretarlas, sino que vamos a necesitar de una gran cantidad, una gran variedad de experiencias para poder llegar a esa meta. A modo de ejemplo, veremos una de las metas de educación inicial: explorar y transformar sonidos presentes en su entorno cotidiano a través de la escucha activa y de experiencias lúdicas, vocales y corporales. Allí podemos observar que en la parte superior se visualiza la meta y en la columna de abajo están las progresiones de aprendizaje para las diferentes salas, las cuales están articuladas para la concreción de esta meta. Esta meta se despliega en aprendizajes y contenidos, los saberes que se espera que los y las estudiantes puedan adquirir a lo largo de su trayectoria escolar.
La idea es que estos aprendizajes puedan estar englobados en una meta y a su vez secuenciados en salas, grados y años. Aquí es importante señalar que los aprendizajes fueron pensados con un criterio de secuenciación y continuidad a lo largo de la trayectoria escolar. A modo de ejemplo, veremos algunos aprendizajes que apuntan a la concreción de esta meta y cómo estos aprendizajes van creciendo y progresando a lo largo de cada sala. En sala de 3 comenzamos con un descubrimiento del mundo sonoro a partir de la exploración libre de sonidos de su entorno cotidiano, recreando estos sonidos con la voz, con objetos sonoros o incorporando, por ejemplo, sonidos en el juego. La sala se vuelve taller de escucha y juego, reconocer, nombrar, registrar y compartir lo que suena en su territorio. Casa, patio, barrio. Lo sonoro deja de ser fondo y pasa a ser materia de pensamiento y de creación. Se llega así, gradualmente, al finalizar la sala de 5, pudiendo asociar los sonidos del entorno con sus características y posibilidades expresivas, siempre a partir de experiencias lúdicas y creativas. Por otra parte, en muchas oportunidades, para el desarrollo de una propuesta pedagógica será necesario seleccionar aprendizajes de diferentes metas. Esto permite una mirada flexible de esta renovación curricular que justamente se vincula con el concepto de entramado del que hablábamos hace un momento. Veamos un ejemplo de metas y aprendizajes del tercer ciclo de educación primaria. Para diseñar, por ejemplo, una propuesta pedagógica en relación a la exploración y organización rítmica como uno de los elementos constitutivos de la música, podemos combinar aprendizajes que estén englobados en la meta que hace referencia al análisis de cualidades del sonido y las formas en que se organizan en la música, con la meta referida a la práctica instrumental colectiva, a partir de la exploración de los elementos discursivos de la música. Al desplegar los aprendizajes de ambas metas, nos encontramos con la posibilidad de poder articular los aprendizajes. Por ejemplo, podemos combinar un aprendizaje de quinto grado de la primera meta referido a la exploración de unidades y agrupamientos rítmicos en interpretación de repertorios con el aprendizaje que invita a la creación de acompañamientos rítmicos de la otra meta. De esta manera podemos, por ejemplo, proponer la creación de ritmos con percusión corporal o con instrumentos u objetos, explorando diferentes posibilidades tímbricas, organizando los sonidos, creando, seleccionando patrones rítmicos, tomando decisiones grupalmente para construir un acompañamiento de algún repertorio que se esté trabajando en el aula, articulando el canto con el acompañamiento, ya sea en simultáneo o en sucesión. Por último, queremos presentar el tercer componente novedoso de estas progresiones de aprendizaje, que son los indicadores de logro. Los indicadores de logro son manifestaciones observables que permiten visualizar el proceso o el recorrido que hacen las y los estudiantes. Son modos posibles de evidenciar los aprendizajes, no son únicos ni exhaustivos. En el siguiente ejemplo vamos a observar indicadores de logro de un aprendizaje perteneciente al ciclo superior de la educación secundaria. Estos indicadores reflejan escenas del aula, describen acciones que las y los estudiantes desarrollarían en relación a la reflexión crítica sobre las manifestaciones musicales del patrimonio cultural. Algunos indicadores como ejemplo de estas escenas de aula son: identificar características musicales propias de la cultura local y su evolución en el tiempo, reconociendo aquellos repertorios invisibilizados en los circuitos hegemónicos. Analizar cómo las identidades culturales se expresan y transforman a través de la música. Evaluar e historizar sobre aquellas músicas legitimadas socialmente en contraste con aquellas menos legitimadas. Y reflexionar acerca de cómo influyen en esas valoraciones los estereotipos sociales, los estereotipos de género, entre otros. Estas son algunas de las posibles formas de evidenciar que el aprendizaje está desarrollándose. De esta manera, las metas marcan una dirección que favorece la articulación. Los aprendizajes y contenidos muestran los saberes y capacidades a desarrollar progresivamente, y los indicadores de logro orientan la toma de decisiones didácticas y permiten mirar el proceso que realizan las y los estudiantes para contribuir a una formación integral desde la educación inicial hasta finalizar la educación secundaria. La invitación es a mirar cada meta como un mapa abierto que habilite un recorrido situado que entre en diálogo con los repertorios y con las identidades de nuestras comunidades. Podemos decir que esta renovación curricular toma vida cuando se da a través de prácticas concretas en la escuela.
Las y los invitamos ahora entonces a escuchar a un equipo de especialistas que nos van a compartir sus reflexiones en torno a estas prácticas que tienen que ver con el juego, con el canto, con la práctica instrumental, con el movimiento y cómo esto se va entramando con las dimensiones de la educación musical. Damos paso entonces a Andrea Lely, Diego Joyas y Luz Cordeiro, quienes forman parte del equipo de la práctica docente y residencia 3 de nivel inicial y primario del Profesorado de Educación Musical de la Facultad de Artes de la UNC. Andrea es profesora universitaria de guitarra y educación musical, especialista en ciencias sociales, con mención en currículum y prácticas escolares, y se desempeña como formadora en cursos sobre pedagogía musical, educación artística, juego e infancias. Diego es profesor de educación musical, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y especialista en ciencias sociales, con mención en currículum y prácticas escolares. Profesor de piano y saxofón, egresado del Conservatorio Félix T. Garzón de la Universidad Provincial de Córdoba. Se desempeñó como docente en diferentes niveles del sistema educativo. Luz es profesora de educación musical, egresada de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Tecnicatura Superior de Instrumento Piano del Conservatorio Félix T. Garzón, Universidad Provincial de Córdoba. Actualmente se desempeña como docente en educación inicial, primaria y superior. En continuidad con lo expuesto por el equipo técnico curricular de música, queremos compartirles algunas consideraciones conceptuales y metodológicas con la intención de poner en diálogo las progresiones de aprendizaje con algunos autores que profundizan las consideraciones centrales que se resumen en la introducción de este material y que luego podemos leer desagregadamente en las metas, aprendizajes y contenidos e indicadores de logro. Para iniciar este recorrido queremos compartir la hoja de ruta que les proponemos, donde recuperamos algunos aportes bibliográficos que enfatizan distintos modos de hacer música en la escuela, en el contexto de las prácticas de enseñanza. Los conceptos que van a guiar esta presentación son los siguientes: las dimensiones de la educación musical, composición, interpretación y audición, y el repertorio, su centralidad dentro de las prácticas de enseñanza y los criterios de selección. La segunda parte de esta hoja de ruta se detiene en algunas consideraciones claves que las progresiones de aprendizaje dejan explícitamente planteadas para cada nivel, favoreciendo un recorrido procesual que se va complejizando y desarrollando a lo largo de la escolaridad. En el caso del nivel inicial, tomaremos como eje el juego, como dimensión fundamental para el desarrollo de las infancias. En el nivel primario, la inclusión de experiencias orientadas a la producción vocal, instrumental y a la audición activa. Y en el caso del nivel secundario, la elección del repertorio, que muchas veces surge de un acuerdo entre estudiantes y docentes. Cuando hablamos del hacer música, una idea que está muy presente en estas progresiones de aprendizaje, nos gusta mencionar a Christopher Small, quien hace referencia a la idea de la música no como un sustantivo, sino más bien como un verbo que él denomina musicking y que traduce al castellano como musicar. Él dice: musicar es tomar parte de cualquier manera en una actuación musical. Es decir, que acá pensamos el acto de musicar como la participación en un encuentro musical en el que no solo va a estar haciendo música el que canta, el que toca, sino también, obviamente, el que compuso, el que improvisa, el que baila, el que escucha, y por qué no, el que prepara la sala, el que corta las entradas. En el encuentro, en el ritual del musicar, todos podemos ser parte de diferentes roles. Pensando en estas distintas formas de vincularnos con la música, hay muchos autores que hacen referencia a esto que nosotros vamos a denominar las dimensiones de la educación musical. Son tres formas, principalmente, en las que coinciden varios autores, entre ellos Eleanor Stavely, que es quizá la que mejor las define. Estas tres dimensiones son audición, ejecución y composición. Stavely las menciona como modos de conocimiento diferenciados. ¿Qué quiere decir que es un modo de conocimiento? Que cada uno de ellos requiere de habilidades y destrezas particulares y permite el desarrollo de capacidades de manera distinta. Solo pueden aprenderse a través de la práctica de dichas actividades. Bien, el primer modo de conocimiento es el referido a la audición. Sugiere dos enfoques en los que podemos hablar de percepción estética, que implica una formación de parte del receptor que lo habilita a diferentes niveles de acceso o de comprensión de la obra. Es lo que tiene que ver con el conocimiento del contexto, de los estilos, del género. Los individuos responden a la obra de arte con diferentes expectativas a partir de estos conocimientos previos.
Un segundo enfoque de la audición hace referencia a una escucha estructural, donde el oyente atiende a estratos de significado que poseen identidad propia, tanto en lo referente a sus cualidades particulares como en el rol que cada uno de ellos juega en relación a los otros en la estructura de la obra como un todo. Acá podemos observar aspectos intrínsecos de la obra, que tengan que ver con las cualidades del sonido, las texturas, la forma en la que se articulan los diferentes momentos. Si pensamos, por ejemplo, en actividades de movimiento a través de la escucha activa, con el primer enfoque de percepción estética podríamos bailar una danza folclórica utilizando los pasos tradicionales, reconociendo la estructura, la coreografía o el ritmo característico. O bien, siguiendo el segundo enfoque, más orientado al sonido mismo, independiente de la contextualización de la obra, podríamos movernos de manera libre o acordada, siguiendo la intensidad de los sonidos o atendiendo a algún timbre específico, al tipo de articulación, etc. Nos referimos ahora a la ejecución, el segundo modo de conocimiento, en el que vamos a reconocer una variedad de habilidades y destrezas técnicas que tienen que ver con la producción sonora, vocal o instrumental, la lectura, la precisión rítmica, la precisión de afinación, la configuración de frases musicales. Todas estas habilidades van a ser aprendidas y demostradas a través de la ejecución. Durante la ejecución, las habilidades mencionadas deben ser escuchadas e interpretadas en una única acción. Requiere establecer criterios y juicios de valor para desarrollar una concepción personal de la obra. La composición, como tercer modo de conocimiento, es reflexiva, debido a que el juicio crítico se efectúa en base al conocimiento de la música en general, de las tradiciones estilísticas, de las técnicas de composición y del acto de componer en sí mismo. Permite conocer, cuestionar y reordenar lo que ya se sabe. Eleanor Stavely menciona la improvisación como un posible modo de conocimiento particular en el que se comprometen habilidades de ejecución y de composición. Estos modos de conocimiento son no proposicionales, es decir, que no se pueden transmitir a través de la palabra, de la explicación. Solo se pueden aprender a través de la práctica y por eso es fundamental proponer estas experiencias en la escuela. Pensar las dimensiones de la educación musical implica pensar también los repertorios musicales que seleccionemos, teniendo en cuenta que el repertorio asume un lugar central, en tanto modela nuestras prácticas de enseñanza y al mismo tiempo resignifica las experiencias musicales que las y los estudiantes puedan transitar a lo largo de la escolaridad. ¿Qué elegimos y cómo lo abordamos? Desde la idea que con repetir una canción no alcanza, resulta un interrogante clave a la hora de pensar nuestras prácticas de enseñanza. Es por esto que invitamos a pensar que la selección y el recorrido metodológico que podamos diseñar retroalimenta los sentidos del hacer musical y al mismo tiempo habilita procedimientos distintos que se ven implicados desde la perspectiva metodológica que hemos compartido de la educación musical, de las dimensiones de la educación musical. Se trata de pensar modos de abordaje que inviten a habitar ese repertorio, a hacerlo propio, a hacerlo cuerpo. ¿Qué músicas ofrecemos? ¿Qué estéticas privilegiamos? ¿Incorporamos materiales de referencia de los estudiantes y las estudiantes y ampliamos esos consumos? ¿Qué procedimientos, qué prácticas musicales rodean a ese proceso de apropiación del repertorio? En esta línea recuperamos una idea dentro de las progresiones de aprendizaje, un concepto que consideramos clave, que compartimos en esta filmina y que contribuye a pensar estos interrogantes. ¿Qué criterios de selección deberíamos tener en cuenta entonces a la hora de elegir el repertorio? En esta línea, las progresiones hacen una hermosa invitación a pensar esta selección desde la idea de variedad, de diversidad, de cuidado estético, de calidad. ¿Qué implicaría esto? En principio, revisar variados materiales de tradición oral, folclóricos, materiales de autores de variadas épocas, procedencias, estilos, géneros. Un apartado especial es cuidar la calidad y el tratamiento estético, priorizando alternativas a lo más conocido, a eso que circula más fácilmente, repertorios que desplacen a estereotipos y que al mismo tiempo contribuyan y garanticen el acceso a propuestas musicales que generen oportunidades culturales, oportunidades artísticas. Esto implicará revisar lo que poéticamente ofrece, las temáticas que abordan y cómo lo hacen, los abordajes estilísticos, la variedad tímbrica de las versiones grabadas que podamos compartir en el aula. Tener en cuenta, por otro lado, las trayectorias de los grupos y las experiencias musicales. El contacto con nuevos materiales implica siempre un recorrido progresivo y en ese sentido las progresiones contribuyen a pensar ese proceso.
Otro criterio tendrá que ver con poder articular y pensar la pertinencia del repertorio que elegimos en relación con los aprendizajes y contenidos que nos propongamos desarrollar. Eso puede ser un buen punto de partida que oriente la selección de repertorio. Y en esta línea también podremos enriquecer proyectos áulicos institucionales específicos desde la música para trabajar temáticas que las escuelas puedan estar desarrollando, hacer un aporte también a esas temáticas contemporáneas y vigentes en la agenda de las escuelas. Y finalmente, un aspecto que consideramos clave es pensar los niveles de dificultad, la gradualidad y la progresión de la práctica musical en el aula. En esta línea, las prácticas vocales y las prácticas instrumentales pueden asumir progresivos niveles de complejidad y de esta manera las producciones musicales dentro de la escuela se enriquecen y ofrecen al mismo tiempo distintas experiencias en torno a las dimensiones de la educación musical, en torno a la composición, a la interpretación y a la audición. Al respecto, y para cerrar este apartado, quiero compartirles una cita de Karina Malvicini y Pepa Vivanco en este texto que recomendamos, Imprevistos en la clase de música, y ellas dicen: podríamos pensar que ingresar, progresar y regresar a la música y en la música es el camino a través del cual sonidos, silencios, melodías y ritmos van generando sentidos y significados que se modifican y se renuevan en cada repetición. Haciendo referencia específicamente al nivel inicial, el juego constituye un patrimonio invaluable de las infancias y representa uno de sus derechos fundamentales. En la práctica educativa, reconocer el valor del juego es esencial, en tanto favorece el desarrollo integral y le permite al niño construir autonomía en relación con el mundo que lo rodea. A través del juego, los niños y las niñas establecen vínculos significativos con sus pares y con los adultos, generando canales de comunicación y comprensión. En este marco, pueden sumergirse en el universo sonoro descubriendo contrastes, jugando con la voz, participando del canto colectivo, tocando instrumentos y objetos sonoros y explorando su propio cuerpo como instrumento vivo, generador de ritmos, movimientos y expresión. Al mismo tiempo, como sostienen las progresiones, es importante reconocer y valorizar el patrimonio cultural propio, plasmado en canciones y juegos tradicionales que forman parte de la cultura que posee cada comunidad y nos permiten apreciar las características de cada contexto sociocultural. Las rimas, rondas, juegos de manos, dichos, adivinanzas, trabalenguas, leyendas y cuentos tienen un acervo cultural universal y están llenos de sabiduría, creencia, costumbres, modismos, sobre todo cuando se encuentran enriquecidos por elementos poéticos y musicales. Entonces, rescatar en nuestras prácticas el valor de lo popular y lo tradicional y considerar el juego como un modo privilegiado de aprender probablemente facilitará a nuestros estudiantes la capacidad de incorporar de manera más natural los aprendizajes y contenidos que nos proponemos abordar. Otro de los rasgos distintivos que asume la vivencia de la música en el nivel inicial es el protagonismo del movimiento corporal. Este suele aparecer espontáneamente cuando los niños y las niñas escuchan música y comienzan a experimentar con balanceos, movimientos de los pies, de la cabeza, de los brazos o de todo el cuerpo, motivado por alguna característica particular de la música que están escuchando. En algunos casos, esta música estimulará corridas, cabalgatas, y en otros pedirá más calma, movimientos más pequeños o incluso la quietud. De este modo, el movimiento corporal aparece inspirado por la escucha de los sonidos de la música y de sus características. Los rasgos distintivos y los gestos expresivos, en el caso de los sonidos, o la velocidad, el ritmo, el carácter, la forma, las repeticiones y contrastes, en el caso de la música. Como podemos observar en las progresiones, son numerosas las oportunidades en las que el movimiento corporal puede estar incluido dentro de las actividades que proponen las maestras o los maestros, siempre promovidas por la escucha sonora y musical, por los juegos que respondan o no a reglas preestablecidas, por rondas con coreografías y canciones acompañadas por movimiento. Otras actividades lúdicas también incorporan el movimiento como parte de su trama, dejando que éste surja espontáneamente, libre de modelos y sin requisitos acordados previamente, pero siempre procurando el control de la energía y el cuidado del propio cuerpo y el de sus pares.
Haciendo referencia específicamente a la educación primaria, nos vamos a detener en los aportes de la práctica vocal, de las prácticas instrumentales y de la audición activa. Específicamente, la práctica vocal constituye un recorrido imprescindible y necesario dentro de la escuela porque favorece el contacto y el reconocimiento con la propia voz y con el canto colectivo, una de las experiencias más significativas y más genuinas que podemos favorecer dentro de la escuela. ¿Qué alcance puede tener la educación vocal en el aula? Esto implicará tomar conciencia de ese instrumento que es propio, que requiere hábitos y cuidados, para lo cual podemos ofrecer progresivas aproximaciones a recursos técnicos ligados a la respiración, a la articulación, la emisión, planteados en el contexto siempre de una práctica musical. Esto lo podemos observar con claridad a lo largo de las progresiones de aprendizaje que nos ofrecen un modo progresivo de pensar ese proceso. Este recorrido de reconocer la propia voz se da dentro de la escuela siempre en un contexto que es colectivo. Y esto puede resultar interesante para aproximarnos también a experiencias ligadas al canto coral, que indaguen progresivos niveles de dificultad en los arreglos vocales dentro del aula, como un modo de profundizar esa experiencia con el canto. Cantar al unísono, melodías acompañadas, uso de ostinatos rítmicos y melódicos, concertaciones grupales con variables en su forma, en su textura, solista tutti, cánones, quodlibets, diferentes maneras de graduar y de complejizar ese repertorio. Cerramos este apartado recuperando una cita de Judith Akosky que dice: cantar todos juntos, cada vez mejor, es una conquista. Cantar todos juntos, aunando la emoción que despierta el canto colectivo, es una vivencia rica y muy fuerte de la que nadie debe quedar excluido, y la escuela puede lograrlo. Para pensar un poco las prácticas instrumentales en la escuela, vamos a partir de algunos disparadores. Primero, podemos pensar en la exploración de los instrumentos, de los objetos sonantes. Una exploración que puede estar orientada por el modo de acción, cómo manipulamos los objetos, o bien por la búsqueda sonora directa de las cualidades de un sonido o las posibilidades musicales que podemos extraer a un objeto material. Cuando abordamos la interpretación de obras, aparece el rol del maestro arreglador, quien va a establecer los criterios de instrumentación, los criterios para asignar diferentes roles en el arreglo a los distintos estudiantes, de acuerdo a los instrumentos con los que contamos y a las habilidades que tiene cada niño o niña, tratando de que sea un arreglo desafiante para el grupo y un arreglo posible para todos los estudiantes. En muchos casos podemos hablar de un arreglo colaborativo con propuestas que surjan de los estudiantes. Podemos encontrar arreglos conformados a partir de ostinatos, en otros casos la canción misma es la que nos propone la intervención instrumental a partir de palabras o onomatopeyas rítmicas. Otro tipo de acercamiento a la actividad instrumental tiene que ver con la sonorización de cuentos, de imágenes, de películas, en las que a través de un trabajo perceptivo muy fino se desprende la posibilidad de evocar a través de objetos o instrumentos favoreciendo toques no convencionales. La posibilidad de construir un discurso musical a partir de improvisaciones guiadas o de improvisaciones semiestructuradas, que pueden ser con señas u otro disparador. La utilización de partituras que no siempre son las convencionales, pueden ser analógicas, mixtas, gestuales. No podemos dejar de mencionar la importancia de cuidar la calidad de los sonidos y de las fuentes sonoras con las que podemos trabajar. A veces utilizamos instrumentos musicales convencionales y otras es muy valioso recurrir a fuentes no convencionales, a la fabricación de instrumentos incluso, pero siempre con una búsqueda de calidad sonora, pasando por una previa selección, por una curaduría de los materiales sonoros con los que vamos a musicar en el aula. Cuando nos referimos a habilidades y procedimientos vinculados a la audición y a la percepción, uno de los encuadres teóricos más importantes es el que nos propone la autora Batia Strauss. En su enfoque, ella nos invita a promover una audición activa de la música, a tender un puente entre la música y los estudiantes y ofrecerles experiencias en las que la audición no solo promueva aprendizajes de contenidos específicos, sino que sea en sí mismo un momento de disfrute, de placer. Strauss sostiene que los estudiantes pueden escuchar mucho más de lo que pueden manifestar verbalmente y que pueden percibir aún mucho más cuando participan de los contenidos expresivos de la música. En este sentido, vuelve a ser central la elección del repertorio que se dirigirá a elementos que puedan ser percibidos con facilidad, como elementos guía. Por ejemplo, contrastes en la melodía, el tempo, la estructura formal, una melodía cantable,
un fuerte impulso rítmico que invita al movimiento, un tema recurrente o un motivo programado. Pero entonces, ¿cómo podemos llevar estas ideas a la práctica concreta? Tal vez proponiendo un elemento musical nuevo e incorporándolo en una composición propia, en una canción, pidiendo que el grupo de estudiantes lo identifique en una obra ya existente, también haciendo preguntas que inviten a pensar en qué situación, contexto o país podría escucharse ese repertorio. Otra de las opciones es probar movimientos con el cuerpo, ejecutar instrumentos a modo de intervención, ya sea mediante musicogramas o con partituras no convencionales. Un poco más enfocados ahora en las prácticas de la educación secundaria, vamos a tomar como marco los estudios de Lucy Green sobre cómo aprenden los músicos populares y pensar cuáles de estas características podemos recuperar para el contexto escolar y con qué concesiones. Según Lucy Green, hay 5 características centrales que observa en músicos populares. Eligen su propio repertorio, tocan de oído, tocan solos o con amigos que comparten sus gustos musicales, el aprendizaje es no estructurado o sin maestro, e integran habilidades de escucha, composición, interpretación e improvisación. Por supuesto que no es sencillo llevar todas estas características al aula, tal como las desarrollan los músicos en sus entornos de trabajo, pero sí podemos pensar la importancia de que los estudiantes elijan o al menos participen en la elección del repertorio y los instrumentos que quieren tocar o cantar. El hecho de tocar de oído implica que no se trabaja con la partitura desde un comienzo, no quiere decir que no se realicen algunos aportes desde la notación, como ayuda de memoria, como algo que ordene la estructura o el trabajo en equipo. Trabajar solos o con amigos tiene que ver con lo vincular. Así como en la selección del repertorio se juegan gustos e intereses compartidos, es motivador y puede favorecer un mejor desempeño en las producciones. El aprendizaje no estructurado o sin maestro no quiere decir que el docente no tiene una función, sino que se cambia el rol de la participación del docente en el aprendizaje de este repertorio. En la escuela, el rol del docente puede ser de acompañar, de orientar cuando el estudiante no lo puede resolver por sí mismo. Puede ser de repente que destrabe una situación a partir de la sugerencia de probar un acorde distinto, de probar un recurso técnico que no estaba al alcance de los estudiantes antes. Pero no es el maestro quien va guiando y secuenciando paso a paso el aprendizaje de una obra. Por último, hay una diferencia que tiene mucho que ver con lo que a veces sucede en la educación sistematizada y es la fragmentación de la música en distintos compartimentos. En las prácticas de los músicos populares encontramos que están integradas todas estas habilidades de audio perceptiva, de composición, de arreglo, de práctica vocal instrumental. Esto está favorecido desde las progresiones de aprendizaje que se proponen a través de metas como participar en ensambles. Observamos ahí que los aprendizajes y contenidos como textura o forma musical se desarrollan en el contexto de la práctica musical compleja, como lo pueden ser las producciones e interpretaciones colectivas de diversos repertorios. A modo de cierre de estas orientaciones que hemos desarrollado y compartido a lo largo de esta presentación, queremos dejarles una vez más una reflexión de Judith Akosky en su texto Música en la escuela, un tema a varias voces. Ella dice: porque para que la música en la escuela pueda ser historia viva, memoria recobrada, gama variada, se necesita un tiempo, un espacio, un lugar. Para que la música en la escuela pueda ser un tema a varias voces, compartidas, comprometidas, en un quehacer musical conjunto, rico, sensible y profundo. Queremos agradecer la participación de este equipo de especialistas en estas jornadas pedagógicas. Y antes de dar paso a esta segunda parte de las jornadas, que va a estar a cargo del equipo técnico de artes visuales, los y las invitamos a una pausa musical. Invitamos ahora a que nos acompañen con esta canción, que es del dúo Karma, un dúo cubano, que se llama La Rosal, y es una canción que tiene un acompañamiento rítmico con el cuerpo, que es de la siguiente manera: golpe en el pecho, chasquido con la otra mano, golpe en el pecho, chasquido. Luego hace 2 golpes, 1, 2, chasquido, 1, 2, chasquido. Luego vuelve a empezar, 1, chasquido, golpe, chasquido. Y finalmente termina alternando más rápido, pecho, chasquido, pecho, chasquido. Y eso queda en total así. ¿Me acompañas? Vamos. Con la guitarra. Vamos. 1, cha, tum, cha, tum, tum, cha, tum, tum, cha, tum, cha, tum. Cha, tum, cha, tum, cha, tum. Bien, ese es el ritmo. Luego
Luego la melodía se va a repetir, esa misma melodía 3 veces con distintas letras que la van a poder seguir ahí en la pantalla. Vamos. Viento suave por aquí, por allá, despertando todo el arrozal. Viento fuerte por aquí, por allá, despeinando todo el arrozal. Ya no hay viento ni por aquí ni por allá, se ha dormido todo el arrozal. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a estas jornadas pedagógicas de educación artística, artes visuales. Mi nombre es Julio Gambero, soy licenciado en Arte y Gestión Cultural y profesor de Artes Visuales en nivel inicial y primario. Me acompaña Gisela Garciera, licenciada en Arte y Gestión Cultural, profesora de Artes Visuales en Educación Secundaria y Superior. Ambos formamos parte del equipo de Educación Artística de la Subdirección de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional. Hoy vamos a presentar las progresiones de aprendizaje para artes visuales con la intención de compartir algunos aspectos de estos nuevos materiales curriculares. Hoy les proponemos un recorrido que estará guiado por 3 interrogantes. En primer lugar, nos interesa resumir cuáles fueron los materiales que antecedieron a esta renovación curricular, es decir, desde dónde partimos. En segundo lugar, compartiremos una síntesis acerca de cómo se organiza el material Progresiones de Aprendizaje. Y finalmente nos referiremos a las novedades y desafíos que trae este nuevo material. Vamos a comenzar por el primero de los interrogantes, desde dónde partimos para la escritura de las progresiones. Este nuevo material se apoya sobre otros lineamientos escritos en diferentes etapas de la historia curricular de la provincia de Córdoba. Los diseños curriculares entre los años 2011 y 2014, la revisión realizada entre el 2016 y el 2017 y también las separatas del año 2018 sobre aprendizajes fundamentales. Estos materiales se centran en 2 ejes principales, el de la producción vinculada a la interpretación y el de la contextualización de la imagen visual que se incorpora recién a partir del segundo ciclo de la educación primaria. En el 2023 se implementó la actualización curricular y en esta oportunidad, en consonancia con lo anterior, publicamos ahora las progresiones de aprendizaje para artes visuales. Aquí se sostuvo como objeto específico del espacio curricular la centralidad de las experiencias estético-expresivas que propicien la construcción de una percepción sensible y crítica de la cultura visual, promoviendo 3 dimensiones claves en los procesos de enseñanza y aprendizaje artísticos, en consonancia con marcos teóricos contemporáneos. Avancemos ahora con la segunda interrogante que mencionábamos. ¿Cómo se organizan las progresiones de aprendizaje? En las artes visuales, los aprendizajes y contenidos se organizan en 3 dimensiones: la apreciativa, la contextual y la productiva. Cada una de ellas permite poner en relieve saberes específicos y a su vez articularlos con la práctica. Nos detengamos un momento en cada una de las 3 dimensiones. La apreciativa busca el desarrollo de la alfabetización visual para que las y los estudiantes puedan interpretar, decodificar y valorar las diferentes manifestaciones que los rodean. Esta dimensión apunta a promover la capacidad de observar e interpretar críticamente tanto imágenes como objetos, entornos, paisajes y producciones artísticas. Incluye a su vez obras patrimoniales, producciones propias de pares y de artistas o productores culturales, además de promover experiencias directas en barrios, museos o talleres, entre otras posibilidades. La segunda dimensión es la contextualización, que busca situar estas producciones artísticas con sus marcos históricos, políticos y culturales. La dimensión contextual busca un abordaje de las artes visuales desde una perspectiva que es justamente histórica, cultural y política. Asimismo, va relacionando las obras y los procesos artísticos con su tiempo y su sociedad. Aquí se incluyen los procesos artísticos locales y latinoamericanos,
así como la posibilidad de trabajar ejes y temáticas según coordenadas espaciales y temporales. De esta manera, las y los estudiantes pueden comprender el arte como un fenómeno social y cultural. La tercera dimensión es la dimensión productiva, que tiene que ver con el quehacer artístico, es decir, la creación y la experimentación. En este sentido, la dimensión busca que los estudiantes ejerzan su capacidad creativa y experimenten materializando sus ideas a través de formatos contemporáneos y expandidos. Aquí entran en juego las técnicas gráfico-pictóricas, las decisiones compositivas, los soportes y materiales, así como las cualidades de la tridimensión, las herramientas, los volúmenes y la propia corporeidad. La producción puede ser individual, colectiva, analógica o digital. En las progresiones de aprendizajes, estas dimensiones se ven reflejadas por metas y por ciclos. Para el nivel inicial y primario, la propuesta de integrar las dimensiones apreciativa y contextualización da cuenta de la naturaleza exploratoria y experiencial de los primeros años y se constituye en una fuerte apuesta a la inclusión de aprendizajes que permitan lecturas situadas de los contextos cotidianos, así como una aproximación a la relación entre prácticas y coordenadas de espacios temporales. Por su parte, la diversificación entre las prácticas de producción con sus dos variantes, permite diferenciar la especificidad. No obstante, estas requieren un abordaje relacional. Por su parte, en el nivel secundario, las metas se amplían a 4. La meta 1, que es la apreciación, meta 2, contextualización, meta 3, producción bidimensional y meta 4, producción tridimensional. Este esquema permite asegurar un recorrido progresivo y de profundización creciente. Se promueve así un proceso formativo sostenido que se complejiza a medida que se desarrollan las capacidades cognitivas y argumentativas de las y los estudiantes. Nos queda ahora ocuparnos del tercer interrogante: ¿cuáles son las novedades que trae progresiones de aprendizaje? Entre las más importantes destacamos la necesidad de visibilizar el trabajo que las y los colegas ya vienen desarrollando en sus prácticas cotidianas. Por otra parte, consideramos que fue necesaria una reorganización de los contenidos y aprendizajes en función de estas tres dimensiones desarrolladas para visibilizar la especificidad de las artes visuales y reconocer su centralidad en una formación integral. Con el fortalecimiento de la alfabetización visual, se promueve el ejercicio pleno del derecho a la cultura a través del acceso a sus bienes y a la experiencia desde la práctica interdisciplinaria y colectiva. Finalmente, la incorporación de temáticas como la educación sexual integral, la educación ambiental integral, las capacidades fundamentales y prácticas emergentes vinculadas al universo de la cultura digital. A modo de síntesis, le compartimos un breve recorrido por la meta 1. En la imagen pueden observar tanto la complejización como la progresión de esta meta. Parte desde el nivel inicial con el descubrimiento de los elementos visuales para avanzar en el desarrollo de una mirada sensible frente a algunas de sus manifestaciones en el primer ciclo de primaria, que a su vez permite la valoración artística de la expresividad y sus significados al cierre del segundo ciclo y lograr una observación analítica de los entornos al cierre del tercer ciclo en primaria. Esta secuencia apunta a la construcción de una perspectiva que al cierre del ciclo básico en secundaria posibilite a las y los estudiantes integrar y valorar componentes y producciones artísticas, y así lograr interpretaciones y valoraciones integrales de prácticas y producciones artístico-culturales al finalizar el ciclo superior de la educación secundaria. Aquí observamos aprendizajes que corresponden a la meta 1, de nivel inicial. El punto de partida de la sala de 3, con sus respectivos indicadores, da cuenta del recorrido lúdico y experiencial en este primer tramo del nivel y muestra en la sala de 5 una complejización progresiva de la apreciación. Los indicadores de logro, que reflejan algunas escenas de aulas posibles, nos permiten clarificar el modo en que los aprendizajes se desarrollarían. A continuación observaremos los aprendizajes en progresión para la misma meta en nivel primario en segundo, cuarto y sexto grado.
Aquí el foco está puesto en el reconocimiento de los elementos del lenguaje visual y su organización en diferentes imágenes, para permitir en cuarto grado avanzar en el análisis de los mismos y lograr en sexto grado indagar sobre su presencia en los paisajes cotidianos de las y los estudiantes. Nuevamente, los indicadores evidencian los modos en que estos se manifiestan. Finalmente llegamos al nivel secundario. Aquí observamos un aprendizaje relacionado con el análisis de las propuestas culturales presentes en los entornos inmediatos. Entornos inmediatos que avanza en ciclo superior al reconocimiento de las prácticas estéticas propias y de pares, vinculadas a las artes visuales y sus contextos, como por ejemplo los tatuajes. En ambos casos, los indicadores reflejan escenas de aulas que permiten observar el trabajo de las y los estudiantes en relación con el aprendizaje propuesto. Para continuar con estas jornadas pedagógicas, las y los invitamos a escuchar las palabras de Rosana Belcasino, nuestra especialista invitada, quien compartirá una experiencia interdisciplinaria entre artes visuales y educación ambiental integral a lo largo de los 3 niveles, para pensar posibilidades de cómo poner en juego estas progresiones. Rosana es licenciada en grabado por la Universidad Nacional de Córdoba. Docente y coordinadora con amplia trayectoria en educación artística en el nivel primario y secundario en instituciones de Córdoba. Coordinó áreas de educación artística en ambos niveles y se desempeña como profesora de artes visuales. Participó en capacitaciones y producción de materiales pedagógicos en el marco de programas provinciales y universitarios, incluyendo programas de formación docente inicial en modalidad combinada. Ha desarrollado propuestas de mediación cultural y material educativo para muestras de artistas como Rogelio Pleselio, Marta Minujín y Antonio Saí en Casa Naranja, así como proyectos del CEF y del Museo Superior de Bellas Artes, Evita, y el Museo Jesuita de Altagracia. Se desempeñó como capacitadora en proyectos de extensión universitaria, programas de inclusión educativa y talleres en comunidades, integrando enfoques interdisciplinarios y el uso pedagógico de las tecnologías. A su vez, ha participado como disertante en congresos provinciales y foros universitarios de investigación vinculados al arte y la educación. Las y los invito a escucharlas con atención. Hola, mi nombre es Rosana Belcasino y fui convocada por el equipo de educación artística a compartir una lectura de la renovación curricular de reciente publicación. Cuando leí las progresiones de aprendizaje, surgió en mí una pregunta. ¿Qué podría aportar una mirada externa? ¿Qué podría aportar mi mirada, mi palabra a la construcción a la cual este material nos está invitando? Yo, entonces, en ese contexto me pensé como maestra, como grabadora, y como maestra y como grabadora, soy curiosa de las experiencias. Me encanta descubrir nuevos horizontes en las diversas narrativas que encuentro, ya sea que se presenten como una manifestación cultural en formato de obra de arte, como experiencia estética, como proceso de aprendizaje, porque me invitan a leer el mundo desde otras perspectivas, a descubrirlo en su piel más sensible, como dice la rosa, y ofrecerlo de la forma más bella y más interesante posible. Bueno, esto intentaré en mi relato. Las progresiones de aprendizaje nos invitan a pensar las propuestas de enseñanza a partir de un abordaje triangular que nos hablan de 3 dimensiones, que dialogan siempre en el proceso de aprendizaje: la dimensión apreciativa, la contextual y la productiva. Esas dimensiones se despliegan en un dispositivo zigzagueante, nos dice Barbosa, a partir del cual cada uno de ustedes irá construyendo sus propias metodologías. Esta idea de dispositivos zigzagueantes fue resonando en mi lectura. ¿Por qué? Porque el aula es eso, es el saber en continuo movimiento, pero no movimiento lineal, recto, sino movimiento acompasado, ondulante, en donde el instante se detiene en el asombro. Por otro lado, el material nos habla de interdisciplina y de educación integral ambiental como uno de los temas emergentes del mundo contemporáneo. Las progresiones proponen, y esto cito, generar un contacto sensible con la naturaleza y los entornos cotidianos, concibiendo el paisaje como espacio
para habitar, un espacio para habitar relacionado con los diferentes modos de ser y de estar en el mundo. Entonces, enlazando ambas, recordé un proyecto que desarrollamos con un grupo de docentes hace un par de años, que era justamente ondulado, acompasado y atravesado de punta a punta por el asombro. Proyecto interdisciplinario que se toca con educación ambiental integral y que puede leerse a partir de las dimensiones zigzagueantes del abordaje triangular que antes mencionaba. Esta experiencia, este proyecto es lo que voy a compartir ahora, no a la manera de ejemplo, sino como convite para leer las progresiones justamente a partir de una experiencia. Bueno, el proyecto comenzó casi sin darnos cuenta, como suele suceder con muchos de los proyectos que iniciábamos en el cole. Partían de nuestro deseo de revisar nuestra propia relación con el conocimiento. Así, en una charla informal entre colegas en la sala de profesores apareció una pregunta. ¿Sería posible desarrollar una propuesta, un proyecto que propusiera un aprendizaje infinito, un bucle que nunca terminara y que no tuviera un punto de llegada? ¿Podrían educación y arte enlazar en una propuesta que comenzando en jardín se continuara en primaria, luego en secundaria, de tal manera que el deseo de saber se retroalimentara transformándose, ampliándose en cada nivel educativo, con cada grupo proponiendo, impulsando, construyendo colectivamente para generar más preguntas a las preguntas, abonando el dinamismo propio del heterogéneo, superando la fragmentación del saber que a veces acontece en las escuelas? No teníamos una respuesta, no sabíamos y nos aventuramos. En ese momento las noticias mostraban un feroz incendio en los bosques nativos de la provincia. Los chicos y las chicas en el cole nos cuentan, y entre todas las voces una vocecita dice: ojalá tuviéramos un monte en la escuela. La escuela es una escuela que está en el centro de un barrio céntrico de Córdoba. Los patios son de cemento, solo hay unas pocas macetas. ¿Cómo traer entonces el monte a la escuela? Y ahí comenzó la aventura. El proyecto debía desarrollarse en los 3 niveles. Cada uno debía definir una perspectiva de abordaje y seleccionar contenidos del nivel que enlazaran con esa mirada en torno a la naturaleza que estábamos proponiendo. Arte y naturaleza, patrimonio cultural y natural. Quiero aclarar aquí que en ese momento no sabíamos o no se hablaba de educación ambiental integral. Estábamos partiendo de algo que sucedía en nuestro entorno y a lo cual todos, todas éramos sensibles. Y desde artes visuales, tomando como eje una problemática que nos era propia, que era propia del área, proponíamos a otros docentes desarrollar un proyecto interdisciplinario y transversal a los 3 niveles. ¿Cuál era esa problemática del campo de las artes? En ese momento partíamos de la pregunta en torno a la interrelación entre las prácticas artísticas y la naturaleza. Cómo habilitar en las chicas y los chicos una experiencia poética a través de la cual habilitar un saber en donde arte y naturaleza fueran a la vez fuentes de inspiración y espacios de aprendizaje. Y aquí podemos hacer un enlace con las progresiones, porque las progresiones invitan también a desarrollar diferentes temáticas desde las experiencias, en donde el arte no oficia exclusivamente como un recurso comunicacional, sino que proponga problemáticas propias de su campo específico. Bueno, volvemos al proyecto que les narraba. Entonces, voy a comenzar por el nivel inicial. ¿Qué pasaba en la educación inicial? Las niñas y los niños de jardín se preguntaron junto a su sueño qué hay adentro de una semilla. Y comenzaron a anticipar, luego investigaron, luego descubrieron, aprendieron junto a una bióloga cómo germinarlas. También a reconocer las plantas que crecían de ellas. Escucharon los sonidos del monte e imaginaron el de las semillas al germinar, el de las plantas al crecer, el del viento que juega con sus ramas. En libros de arte y de cuento vieron muchas maneras de pintar, de dibujar semillas, árboles y montes. Con sus hojas y crayones imaginaron, inventaron
Una semilla contiene una planta en su interior, pero esa planta puede ser mil plantas en la imaginación de cada niño, de cada niña. Experimentaron con el tacto, tocaron tierra, abrazaron árboles. El docente como guía para acompañar el desarrollo de una alfabetización visual que rodea, que trasciende lo específico del lenguaje y habilita la apreciación del mundo que nos rodea. Proponen las progresiones y acá podemos hacer otro punto de contacto con lo que le venía narrando. Muchas plantas nativas germinaron ese año en el jardín. Muchas preguntas y respuestas germinaron en el jardín. Germinaron hojas y flores diferentes. Plantas con espinas y sin espinas, altas y pequeñas, que iban a saber reconocer, cuidar y respetar cada vez que se encontraran con ellas. Y allí estaban arte y ciencia entrelazados, nutriéndose, inspirándose, enriqueciéndose. Dos disciplinas con contenidos propios, aportando a la construcción de una mirada sensible, atenta, respetuosa, cuidadosa, reflexiva del mundo. Arte y ciencia conectando a las chicas y a los chicos del jardín con la piel sensible del mundo de la forma más bella y más interesante posible. Pero ¿qué pasaba y qué pasaba mientras tanto en primaria? Una tarde que compartíamos el patio, los seños y el profe de arte, junto con los chicos y las chicas de primero a sexto grado, nos sentamos a pensar. Si teníamos que traer el monte al patio de la escuela, pero el patio de la escuela era de cemento, ¿qué hacíamos? No podíamos sacar las baldosas, sí podíamos poner macetas, pero quitaba espacio para correr y jugar a la pelota y eso era muy importante porque estaban todo el día sentados. Además, si traíamos el monte, tenía que ser un monte completo y a muchos les daba miedo que anduvieran animales sueltos. Entonces decidimos hacer un inventario de lo que teníamos disponible para hacer un bosque nativo que cumpliera con los requisitos. Teníamos una pared enorme, papeles, témperas, crayones, lápices, plasticolas, tijeras y alguien dijo un mural. Y un niño agregó, además tenemos seños de ciencias, tenemos a la mamá de Mariano, que es bióloga, y también hay muchos libros en la biblioteca. Ya teníamos todo, y esencialmente, lo más importante, la inquietud de saber, la curiosidad y el deseo de hacer y de aprender. A través de esta acción de armar un boceto colectivo de lo que sería el proyecto del monte nativo y a partir de todo lo que fue aconteciendo luego, estábamos articulando los aprendizajes con las capacidades fundamentales. Porque, como dicen las progresiones, y acá cito nuevamente, al acceder al modo en que las artes visuales y los artistas reinterpretan e interactúan con el mundo, con los fenómenos culturales y sus manifestaciones, se iba desplegando un lenguaje compartido que permitía construir y comunicar conocimiento. Y así fue que cada grado se ocuparía de una de las capas del monte. Las chicas y los chicos de primer grado estaban muy curiosos con los insectos. Por esos días, en una tarde de recreo, había aparecido una abeja, quizás atraída por la única enredadera que había en el patio que en ese momento estaba con flores, armando gran alboroto esta aparición entre los niños y las niñas que estaban ahí cerca jugando. Ante el asombro y las corridas, una nena dijo, son buenas, no hay que tenerles miedo, solo hay que dejarlas volar y no tocarlas. Mi mamá estudia insectos, ella puede enseñarnos. Ya estaba. Primer grado se ocuparía de los insectos. Segundo grado. En ese momento estaba haciendo sellos con el profe de arte y se fascinó en descubrir las huellas que dejaban los animales. Las huellas de las patitas de los pájaros le resultaban muy graciosas. Y cuando quinto grado se enteró, los invitó a pintar juntas las aves que habían dibujado. Así, además de las huellitas, aprendieron de plumajes, tamaños, cantos, texturas y color. Se enteraron dónde les gustaba hacer nido, dónde volar, dónde alimentarse. Hasta descubrieron que muchos vivían en el árbol del frente de su casa o en la plaza del barrio. Tercero, estaba estudiando mamíferos con su seño de ciencias, entonces curiosearon por los animales de cuatro patas.
Todo bicho que caminaba era para clasificar. Los pumas y las comadrejas fueron los que más fans cosecharon. Los lagartos generaron una gran discusión. Eran mamíferos, no eran mamíferos. Ahí también las texturas de la piel, los pelos, el tamaño de los animales, sus cuevas, sus costumbres, sus hábitos. Las adaptaciones que sufrieron cuando el bosque o que sufren cuando el bosque desaparece, su vínculo con el medio urbano, las leyendas en torno a alguno de ellos, la importancia de cada uno en ese equilibrio sutil del ecosistema, todo y cada una de esas informaciones se escondían en las imágenes. Cuarto grado, que estaba descubriendo el paisaje a través de los pintores viajeros, porque ellos mismos se convertirían en uno en su viaje al Cerro Colorado, para el cual ya tenían ellos armado su bitácora de notas de viaje, aprendió a mirar los arbustos pequeños, los pastizales, las sutiles herbáceas que parecen invisibles y son esenciales para la conformación de los paisajes serranos. Y aprendieron junto a biólogos a diferenciar plantas nativas de exóticas, y una ilustradora científica del Museo Botánico les enseñó los métodos de preservación en herbarios y las técnicas del dibujo botánico. A partir de esa experiencia armaron un herbario colectivo y luego dibujaron a escala real cada planta, cada arbusto investigado para sumarlo al mural. Quinto, que acababa de regresar del viaje a la laguna de Ancenusa, fascinado por la diversidad de aves, levantó la mano para investigar cuánto pájaro encontraron. También ellos invitaron a un biólogo especialista en aves, con él hicieron un listado de las aves que se pueden ver en la ciudad de Córdoba y en sus alrededores. Cada chico eligió su ave. Las representaron en dibujos con tinta china, a la manera de los ilustradores científicos, luego la pintaron junto con los chicos y las chicas del segundo grado. Así nació lo que ellos denominaron su catálogo de animalía nativa. Como también habían investigado el canto de los pájaros, ellos generaron un código QR que pegaron en el mural, estaba debajo del pájaro. Entonces, a través de ese código podían escuchar el sonido de los pájaros. En sexto grado, quizás por sentirse los más grandes de la primaria, eligieron los árboles del monte. Esos de gran porte o mediano que daban cobijo, sombra, flores, frutos, protección, y que guardaban muchas historias en cada brotecito de cada primavera. Historias que cantaron en canciones, que imaginaron en sus sombras, que sintieron al tocar su corteza. Y así el proyecto se desarrolló junto a científicos que contaron el monte desde la ciencia, junto a escritoras, escritores que hablaron del monte desde las historias, junto a una artista visual llamada Silvina, que era dibujante científica del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad, que compartió sus dibujos y enseñó cómo usar las líneas para describir con mucho rigor y exactitud una semilla o una flor, junto a otra artista visual llamada Isabel, que habló de su obra en proceso llamado Banco de Semillas y a la cual invitó a sumarse, junto a la obra de Malanca y de Fader para descubrir en los colores del monte el paso del tiempo. También el proyecto se desarrolló en cada salida. Salimos a buscar el monte en los parques, en los patios de las casas, en las plazas del barrio, en las sierras, en Ancenusa, en el Cerro Colorado. En cada salida se observaba, se vivía, se interactuaba con el monte y lo que encontrábamos del monte. Lo buscamos y lo encontramos desde el arte y desde la ciencia, recorriendo lugares, recibiendo visitas. En el monte se iban descubriendo 1000 montes. Y encontramos en estas interacciones, podemos observar, haciendo otra vez un paréntesis y enlazando con las progresiones de aprendizaje, podemos encontrar la dimensión contextual. En la aproximación a la obra Banco de Semillas, y acá cito las progresiones, se comprende el arte como una construcción cultural imbrincada en su tiempo y sociedad. Y en los otros diálogos que se van estableciendo, que les fui contando, se vinculan las artes visuales con los otros campos del saber,
a partir de problemáticas que se inscriben en la agenda contemporánea. Y nuevamente, volviendo a nuestro relato del proyecto del mural, al igual que en el nivel inicial, en el nivel primario, arte y ciencia entrelazados, interactuando, aportando la construcción de conocimiento y a una mirada sensible y reflexiva del mundo. Y también ambas disciplinas construyendo juntos ciudadanía plena. En relación a los aspectos más metodológicos, cada grado trabajó sobre papel en gran formato. Cuando estuvieron listos todos los elementos del monte, se armó junto a los chicos y las chicas una pegatina en la pared. Había crecido un bosque aproximadamente entre 6 y 7 metros de ancho por 2 o 3 de alto, lleno de color, y mientras mirábamos felices el resultado, esto que habíamos y que estábamos logrando construir, una nena de 5º grado que se había ocupado quedó fascinada con el sonido de las aves y fue muy curiosa del sonido de otros animales. Se dio cuenta que a ese monte le faltaba el bullicio del monte. Entonces, con las profes y los profes de música, lo sonorizaron. De pronto el bosque tenía sonido de agua, de pájaros, de insectos. Ya estaba vivo. Había que invitar a la familia para compartir el recorrido que sus hijos e hijas habían pensado para ellos. En ese momento las chicas y los chicos de 2º grado, a la vez, mientras íbamos armando todo esto, habían propuesto dibujar peces porque en el río que estaba en el mural se dieron cuenta que faltaban los peces. Entonces el profe de arte de ese grado se le ocurre y les propone, como el río estaba muy quieto, cómo hacer para que esos peces tuvieran movimiento. Así que decidieron colgar un tul y proyectar sobre ese tul, en lugar de pegar los peces en el mural, proyectar sobre ese tul que pasaba sobre el río los peces que los chicos habían representado, habían dibujado. Entonces un ventilador movía ese tul, que daba la sensación que el río se movía y allí estaban los peces nadando, mientras se sonorizaba todo el monte. El monte tenía movimiento, tenía sonido, todo ya estaba vivo en esa tarde de inauguración. Los chicos y las chicas habían recorrido en todo este proyecto el monte desde lo real y lo habían puesto en escena desde lo poético. Pasaron los años y hoy el mural continúa y en el cotidiano de la escuela el monte sigue allí, acompañando cada día con el sonido, acompañado el monte, ¿no? Cada día con el sonido de las niñas y los niños, con las historias que habitan la escuela. Y el monte desde ese entonces brota cada año en proyectos que investigan leyendas que surgen de sus animales, bebidas que se obtienen de sus árboles, festividades que se fueron transmitiendo de generación en generación y que aún perduran en muchas comunidades. Se reflexiona sobre la importancia de preservarlo, las consecuencias del desmonte. Se habla de diversidad, de desarrollo sostenible, de ecología. El monte que creció en el patio de la escuela se abona cada año con nuevos saberes. Mientras tanto, en el secundario, se salía al río Suquía. La materia de artes visuales y geografías se habían propuesto el desafío de indagar juntas el vínculo entre el río y la ciudad. Habitarnos, territorio, recorrido y presentaciones se llamó la experiencia estética que proponía, en el cruce de saberes de ambas materias, reflexionar acerca de la ciudad. Se inició el proyecto con una caminata por una de las zonas céntricas del río Suquía que atraviesa la ciudad. El recorrido se hizo junto a un grupo de artistas visuales. Se proponía como marco de referencia una perspectiva geográfica del río: traza, cuenca, caudal, modificaciones, usos, y una perspectiva histórico-social: la arquitectura circundante, la concepción del espacio público, los territorios sociales que define el río en la ciudad, ciertos mitos urbanos. Y como acción posterior se proponía realizar un registro a partir del dibujo para desarrollar a través
de ese recurso una reflexión poética sobre el río. Y allí, en esas representaciones, aparecieron en las imágenes el río íntimo, el río público, el río imaginado, el río real. El río activó la mirada y ya no era solo río, era recorrido, historia, naturaleza y ciudad puesto en cada trazo. Las chicas y los chicos habían comenzado, como dice Berger, a interrogar el enigma que encerraba lo que tenían ante sus ojos, por más común y cotidiano que fuera. Acá podemos señalar también otro enlace con las progresiones y voy a citar: propiciar experiencias estético-expresivas que contemplen la construcción de una percepción sensible y crítica de la cultura visual. El río no era solo el río en tanto elemento natural, eran también los murales, los grafitis de sus márgenes, los carteles de publicidad en algunos edificios, era la gente que transitaba, sus ropas, sus colores, era la textura, los sonidos, los olores por los barrios a través de los cuales atravesaba. El río era entonces un enorme texto visual. Así, en geografía, la ciudad era analizada como territorio en continuo cambio, producto y condición de las relaciones sociales, naturales, culturales, económicas. La caminata por el río había sido un disparador y la excusa para comenzar a pensar el vínculo entre naturaleza y cultura. El río materializado en ese territorio en disputa y abriendo a la vez otro interrogante: ¿cómo dialogaba en la ciudad el espacio público y el espacio privado? Los chicos y las chicas reconociéndose habitantes y comenzando ellos y ellas a preguntarse cómo querían vivir en la ciudad, cómo querían habitarla. En artes visuales, la ciudad era descubierta como texto narrado en sus muros. La experiencia comenzó en el río, y que había comenzado en el río, se expandía ahora a toda la ciudad. La ciudad que se daba a leer a miradas atentas y curiosas. Los murales, los grafitis, las pegatinas, todas esas intervenciones en los espacios públicos, en las cuales los chicos y las chicas empezaban a dialogar y a rastrear posibles respuestas a la pregunta que nacía en geografía: ¿cómo habitar la ciudad? Y acá también podemos hacer un paréntesis retomando algo que dice Barbosa, que es una de las autoras propuestas por las progresiones de aprendizaje. Ella señala: el arte público, al generar un diálogo con un público más amplio que el que frecuenta los museos, es un tema que forma parte del vocabulario cultural de aquellos que se interesan en las relaciones del arte con el medio ambiente. Volviendo a nuestro proyecto. En paralelo a ese diálogo con el arte urbano, la mirada que había sido activada descubría otra ciudad. A la vez y en paralelo a esta ciudad, a estos textos narrados en sus muros, se descubría otra ciudad, la ciudad de los pequeños gestos de naturaleza capturada en la unión de dos baldosas, en las cenefas de una casa antigua, naturaleza que no se resignaba y que quería emerger. Entonces, a partir de allí, un nuevo trabajo práctico. Se le propone a los estudiantes utilizar la fotografía como recurso, que captara esos minúsculos detalles que les permitieran descubrir en ellos posibles respuestas a cómo habitar la ciudad. Otra vez, producciones poéticas acompañando a bocetar respuestas, a construir, y aquí sí podemos también enlazar con las progresiones, a construir ciudadanía cultural, en tanto propone habitar el propio entorno con sentido identitario y de pertenencia. Arte y ciencia nuevamente interactuando para descubrir el mundo y para habitarlo. 3 niveles, 3 recorridos, 3 respuestas, y siempre el arte como herramienta de comprensión de la realidad sociocultural, citando nuevamente a las progresiones de aprendizaje. Bueno, hasta aquí la experiencia escolar. Mi propuesta de esta narrativa, esto que les acabo de compartir, fue invitarlos a descubrir en uno de los tantos proyectos, en uno de los tantos procesos que acontecen en la escuela, cómo el material curricular
que hoy les presentan ya estaba o está presente en la práctica en el aula. Invitarlos a leer, quise a través de esto, invitarlos a leer las progresiones de aprendizaje como un documento que un equipo de colegas se ocupó de escribir, sintetizando lo que ya se viene haciendo en las escuelas en un esfuerzo por reflejar lo que hoy ocurre en las prácticas educativas en artes visuales en claves de actualización. Y a partir de allí sumarse a pensar qué de lo que propone este material curricular ya está presente en sus experiencias áulicas. Invitarlas a pensar esta propuesta como aportes de un hacer pedagógico y a reconocerse en el marco propuesto. Nos dicen las progresiones. Es deseable que los equipos docentes analicen este material desde su curiosidad y sus propias trayectorias e inquietudes profesionales, para que se conviertan en una genuina herramienta en los procesos de planificación entre colegas. Para hacer de cada escuela un espacio abierto a la experiencia como promotor de oportunidades de aprendizaje. Quise invitarlas a continuar resignificando su rol como investigadores y como creadores dentro del aula. Continuar imaginando y poniendo en marcha nuevas formas de pensar, investigar y enseñar arte a través del arte, para descubrir y compartir el mundo como experiencia estética y a partir de allí aprenderlo. La invitación que hoy les compartimos apunta al reconocimiento de las artes visuales como un campo de conocimiento específico, con historia y con futuro, que aporta a la construcción de una escuela más crítica, más inclusiva y más conectada con el presente. Consideramos que estas progresiones se constituyen en una invitación a imaginar y poner en marcha nuevas formas de pensar, investigar y enseñar artes visuales desde la escuela. Las y los impulsamos a resignificar su rol como investigadores y creadores dentro de las aulas, actores claves en la configuración de experiencias artísticas significativas, capaces de dialogar con la diversidad de los lenguajes visuales actuales y los desafíos educativos del siglo XXI. Muchas gracias por participar a los colegas docentes, a la comunidad educativa, a los estudiantes, a las y los especialistas y al equipo de la Subdirección de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional. Muchas gracias.